Hola, hola, ¿qué tal? Mirad, hoy vengo con una manualidad muy simplona, muy fácil de hacer, muy rápida de hacer, muy barata de hacer. Es todo bueno, es todo bueno. Que es ideal para organizar estos pendientes de botón, creo que se llaman, estos pequeñitos, estos que van pegados a la oreja, ¿no? Las perlitas, las cosas. Esto yo ya lo llevo utilizando, esta organización de este tipo de pendientes, como más de 10 años. Y esto surgió porque yo siempre los tenía en una caja, lo que pasa es que estaban así, claro, y estos son media docena. Pero a mí que me encantan estos pendientes, pues perlas de un tamaño, de otro y de otro. Yo si veo perlas, bueno, de todos los tamaños y colores. Claro, cuantos más tienes, menos encuentras. Y mi hija, hace muchos años, como más de 10 años, me regaló este baúlcito en madera un día de la madre. Y me dijo, mamá, que es para que tú guardes tus pendientes. Y yo, ay, sí, hija, vale. Cuando vi el espacio que esto tenía, digo, yo meto aquí los pendientes y de verdad se me van, no voy a encontrar par, yo tengo que arreglar, solución. Y esta cajita, claro, como podéis imaginar, le tengo un cariño, vamos, un cariño especial. Entonces, ¿qué pensé? Pensé en utilizar esto, fieltro, mirad, fieltro, ¿veis? Este hasta me da vergüenza ponerlo aquí, porque ya sabéis que el fieltro agarra todo. En casa tenemos perro, gato y el canario. O sea, que por más que limpie, siempre algún pelo o viene agarrado a nosotros o tal. Y este es un fieltro blanco que ya está, la verdad, un poco tal. Pero como solo vamos a utilizar retalitos, cositas pequeñas, pues nos vale perfectamente. Entonces, con el fieltro vamos a hacer unas tiras que quepan aquí dentro. ¿Y cómo lo hacemos? Medimos entre madera y madera a lo ancho, entre madera y madera a lo alto y le damos 1 milímetro, 2 milímetros de holgura. Yo mido esta caja y tiene 6 de ancho con holgura. Por favor, anotar que me olvido. Tengo así la cabeza. O lo anoto o tengo así la cabeza. Y de alto va a tener con holgura 10 y medio. ¿Vale? ¿Os acordáis? 6, 10 y medio. Ya con holgura. Cojo y yo ya adelanté trabajo y marqué aquí a lápiz 2 rectángulos. 6 por 10 y medio, 6 por 10 y medio. Recortamos. Ese trabajo también ya lo hice. Y aquí tenemos 6 por 10 y medio. Pero la verdad es que colocar solo así los trozos de fieltro, si quieres llegar al último, entonces, ¿qué hacemos? Cortamos un poquito. Esta es cinta de organza, pero podemos cortar de raso, de algodón, una cinta que tenga algún motivo bonito, ¿eh? Cogemos este pegamento. No es que me pague la marca, es que me gusta mucho utilizarlo para telas. Le saco estos restos que quedan siempre. Perdonad. Ahí. Y lo pego. Si me deja, claro. La verdad es que seco aquí la punta. Esto no lo debería de hacer con la tijera. Pero bueno, ya la limpiaré después con alcohol. ¿Escucháis mi canario? Está feliz ahora que está sol. Es una alegría. A ver. Vamos a ver.
colocamos un poco pegamento. También se puede hacer con pistola de silicona. Ahí bien. Un poquito de pegamento y hacemos un bucle pequeñito, ¿veis? Y ahora cogemos y lo pegamos aquí detrás. Más o menos vemos el medio, hombre, para no colocar la cinta tanteo, vemos el medio, que yo no veo nada, entonces lo voy a marcar con el lápiz, aquí, tengo aquí el medio, cojo un poquito más de pegamento y lo pego aquí, al medio. ¿Veis? Esto le ponemos una pincita mientras está pegando y a la otra hacemos más de lo mismo. Y así vamos haciendo cuadraditos que en su altura y en su ancho nos den para el interior de la caja. Y vamos haciendo estos rectángulos. Marcamos el medio. Ahí. Y un poquito más de pegamento. Y lo pegamos. Así. Le ponemos una pincita. Y quien tenga manos para bordar puede hacer un bordadito aquí alrededor para darle pues un encanto, ¿no? Un detallito bonito. Quien quiera rematar el fieltro, solo por decir que le hace el punto este, que es el que va al borde, pues que lo haga con un color destacado. Por ejemplo, si aquí le colocamos este naranja, pues colocar un pespunte aquí en naranja, por darle un otro adornito, que no sea solo esto. Si tenéis el fieltro así como el mío, que ya está más de dobla que te dobla, le podéis con un pañito pasar una plancha. Y esto, después, mientras esto seca, mirad, bastará con sacar el pendiente y pinchar. Y tornillito atrás. Cojo el par y lo pongo al lado. Así. Todo a ojómetro, porque hay pendientes. Si le vamos a hacer los agujeros, hay pendientes que son más grandes, otros no tanto. Y lo guardamos así. ¿Veis? Voy a colocar estos que son más grandes. Esta tuerquecita es más dura. Mira, aquí no me van a caber los dos, entonces paso a la hilera siguiente. Pincho, agarro, ¿veis? Así. Voy a agarrar el par, cojo, pincho. Mientras tanto está secando esto. A ver, le doy un poquito para el lado, para que quepan los dos bien bonitos. Ahí. Aquí. ¿Veis qué chulada? Ahora otros. Así. Pongo uno aquí. Pincho. Y agarro. Pincho y agarro. ¿Ves? Ahora colocar estos doraditos.
El fieltro puede ser más grueso o menos grueso. Yo prefiero este más finito. ¿Veis? Mirad cómo se va colocando todo organizado. ¿Vale? Mirad. Y ahora me preguntáis, Cristina, ¿y para qué la manía de la cintita? ¿Para qué? ¿Para qué? Os digo, precisamente para poder colocar varias piezas de fieltro en una misma caja, y que para sacarlos, mirad, es solo coger de la cinta y sacamos por entero. ¿Veis? Mirad qué chulada. Esto ya debe de estar pegado. ¿Sí? Mirad qué chulada. Y como os digo, si queréis bordar, os voy a enseñar cómo tengo los míos desde hace años. Mirad. ¿Veis? Mirad. Hasta algunos más largos tengo. ¿Veis? Mirad. Así. Y aquí los voy poniendo los más larguitos para abajo. Así. Y pongo una tira para este lado. La otra tira para el otro. Que es para poder levantar. Esta para acá. Y esta para acá. Con la altura del baúl aún podía colocar otra más. Y siempre los tengo organizados. El riesgo de que las partes de las agujitas vayan a rayar los de abajo es menor, casi a un 80%. ¿Por qué? Porque no andan tirados. Aunque estén tocando, el fieltro no los deja andar por ahí bailando, ¿eh? Entonces no van a rayar. Y ya veis la cantidad de pendientes, ni siquiera los voy a contar porque me da vergüenza. Tanto pendiente, de verdad. Este me ha caído la perlita. El brilli brilli. Ya veis, ni los voy a contar. Y todo dentro de una cajita así. Acabamos por hacer una organización como un archivo, ¿no? Completamente acostadito. Y aquí están. Al mismo tiempo, veis que los plateados no pierden su color, porque también están aquí, pues tapaditos, y ya está. Esta es la solución que os tengo para hoy. Y ya veis el porqué de mi pijada de colocar la cintita. Venga, espero que os haya gustado, que os sea útil. Os digo que yo lo llevo utilizando más de 10 años, y cualquier cajita, una de plástico, una de cartón, una de lo que sea, lo hacéis a la medida y lo vais colocando así y conseguir, mirad, en medio fieltro conseguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, así. ¿Veis? Venga. Espero que os guste, que lo pongáis en práctica. Si tenéis alguna duda, alguna sugestión, dejadlo por ahí en comentarios, escribirme por correo, escribir en la comunidad. Estáis como en vuestra casa. Nosotros nos vemos, pero antes, recordad que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompaña. Venga, nos vemos. ¡Chao!